Muy buenos días, bienvenidos al curso de teorías y diseños curriculares. Vamos a hablar entonces de algunos textos que se van a abordar dentro de este módulo. El primero, aproximación del concepto de currículo según Jimeno Sacristán. Para hablar de currículo, primero hay que pensar que currículo es una palabra que es muy grande, muy a veces difícil de abordar y que se han encontrado diferentes vertientes por donde se pueden abordar, ¿cierto? O por donde se pueden estudiar. Entonces, lo primero nos basaremos entonces en la Ley General de Educación 115 de 1994. Entonces, en el artículo 76 nos habla específicamente qué es el concepto de currículo y nos lo define de esta forma. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos, físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Entonces, vamos entonces a hablar de este autor que tiene como una similitud, entonces según la Ley General de Educación y según su pensamiento acerca de lo que es el currículo. Entonces él nos habla que hay una propuesta de modelo de acto didáctico. ¿Qué es el currículo? Un cruce de prácticas diversas, es decir, de prácticas diversas no solamente del docente, sino de prácticas diversas también del contexto, de prácticas diversas también de los estudiantes. Toda práctica pedagógica gravita en forma al currículo, es decir, el currículo es la madre y dentro de esta podemos encontrar diferentes vertientes, diferentes enfoques, diferentes actores y diferentes métodos para abordar un currículo. Entonces, ¿qué es el currículo según Sacristán? Es un diseño educativo en donde se configuran las actividades teóricas, prácticas de los alumnos de un determinado nivel de estudios y de contextos. Es decir, son todas aquellas actividades que se generan en torno al acto educativo y que estas prácticas se pueden volver también teorías. ¿A partir de qué? De un determinado contexto y un determinado nivel de estudios o coeficiente intelectual de los estudiantes. ¿Cuál es la finalidad entonces de este currículo? Lograr bases sólidas, el planteamiento de la estructura de los contenidos de un programa de estudios y los conocimientos a alcanzar a partir de temas, objetivos generales, específicos, metodologías a seguir y generar una evaluación que es lo que se espera que el alumno aprenda. ¿A partir de qué? Del cómo ser, del hacer, del aplicar y del ser. Es decir, la finalidad como tal del currículo es, digámoslo así, un constante cambio, es estar mirando qué está funcionando dentro del acto de educar, qué no, para generar una reflexión y decir, bueno, esto está funcionando, podemos seguirlo haciendo, o esto no está funcionando, entonces ¿cómo mejoramos? ¿Cómo estamos generando una idea cambiante siempre? Y no quedarnos simplemente con unos objetivos que están totalmente desligados muchas veces de la realidad. ¿Qué busca dicho currículo? Responde al cómo, al cuándo y el cómo enseñar. La elaboración de dicho currículo para su eficiencia debe englobar diversos estudios. Entonces, lo que hablábamos desde un principio, para hacer un currículo siempre va a ser importante fijarnos en el contexto histórico, sociocultural, económico, político y las teorías pedagógicas, psicológicas, sociales, filosóficas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo aquello está adentro y todo aquello que está adentro y por fuera del aula. ¿Por qué? Por lo que ahorita hablamos de que muchas veces nuestras teorías, nuestros objetivos, nuestros temas y lo que se espera de los estudiantes está muy desligado de lo que ellos son, de lo que ellos traen y también de su contexto cultural, económico y político. Es muy difícil exigirle a un estudiante ser de una forma si su contexto social y cultural es de otra forma. Entonces siempre fijarnos en las necesidades de los escenarios y del contexto donde están ubicadas estas personas a las cuales les estamos trayendo un currículo. Bueno, y ya continuamos con otro de los textos que van a trabajar, que es Historia del Currículo, una anotación breve en la historia, de Thomas. Entonces, ¿de qué nos habla este? Primero nos habla de la creación del currículo a partir de la historia, ¿cierto? El currículo a través de los años, al igual que la educación, ha pasado por muchas etapas, ¿cierto? Que en muchas se ha visto
paradas, que muchas veces han avanzado y muchas veces nos quedamos ahí, ¿cierto? Este surgió entonces a partir de, en Estados Unidos, en los años 60, a preguntarse por el quehacer de el enseñar y el aprender, qué está sucediendo dentro de las aulas, cuáles son esos procesos educativos y cómo fortalecer y volver más íntegro y holístico el proceso de enseñanza, ¿cierto? Entonces se empezó a pensar en unos departamentos de enseñanza y aprendizaje, donde se tuviera en cuenta no solo cómo enseña el profesor, sino cómo está aprendiendo esos estudiantes, qué tipo de necesidades tienen esos estudiantes y de qué forma enseñárselas, ¿cierto? Entonces, como hablábamos desde ahorita, empezaron desde un análisis de contexto, ¿eh? ¿Por qué en este lugar aprenden de esta forma? ¿Por qué en este lugar aprenden de aquella otra, ¿cierto? Y a fijarse en las particularidades que se tienen en los diferentes contextos. El currículo entonces empezó a pensarse desde el desarrollo psicosocial de los estudiantes, o sea, que no solamente desde lo que está dentro del aula, sino desde lo que lo permea por fuera, desde, digámoslo así, su familia, sus amigos, sus primeros procesos de socialización y, digámoslo, ese macrosistema en el cual está inmerso, que es que política, cultura y sociedad. Y después se empieza a pensar desde la creación de un currículo hasta el entendimiento de una escolarización moderna, es decir, no quedarnos en lo escolástico, en simplemente enseñarle a partir de la transmisión de conocimientos, sino a partir de un pensamiento crítico, un pensamiento en el cual él se vea enfrentado a la cotidianidad y a la realidad que se les presenta. Y por último, el currículo en base al funcionamiento social de una institución académica. Es claro que todas las instituciones educativas y todos los contextos educativos deben de tener un currículo, el cual busca entonces, digámoslo así, mediar, que sea equitativo, que no sea tan estandarizado, donde todos estén rigurosamente trabajados de la misma forma, sino desde lo que se busca desde la Ley General de Educación, es mirar esas particularidades de cada uno, digámoslo así, una educación personalizada, donde yo pueda visibilizar lo que el otro es, lo que el otro trae, y que la institución, digámoslo así, desde ese currículo pueda abordar todas estas problemáticas y todas estas dificultades que se puedan desarrollar dentro del aula. Muchísimas gracias y que tengan un excelente módulo. Hasta luego.